mucho la atención lo de la rebelión de él, ¿no? Sí. No era cualquier persona que se rebeló, sino que era un Leví, venía de gente importante, de su familia, ¿no? Claro. Como estábamos recién con Javier, eh, yo creo que lo que menos uno se puede esperar era que justamente él se rebele, ¿no? Claro. Uno lo puede esperar de otros, pero no de él. Y tengan en cuenta, así como está diciendo tu hermana, lo importante fue venir aprendiendo. ¿Se acuerdan que aprendimos esto de los campamentos? Miren lo que les estoy mostrando ahora. Aprendimos el orden de los campamentos en las otras porciones. Aprendimos también el tema de lo que viene a ser el sacerdocio levita, ¿no? Los clanes, ¿se acuerdan? Los clanes coatita, el merarita, ¿se acuerdan? Los gersonitas. Entonces, a este clan que pertenece Coré, es el clan, si no el más importante, ¿no? El más importante del tema de los clanes de Leví. Ellos llevaban los utensilios, el mizcán, las Claro, cosas sagradas, ¿no? cosas sagradas llevaban ellos. Y Entonces, los ¿ven? demás llevaban la cobertura. En cambio, habíamos Ellos llevaban, aprendido que hay sus lugares y lugar santo, santísimo, ellos sí, eran encargados de llevar eso. sí, Un cargo tan importante, ¿no? claro, y que a su vez fue menospreciado porque recuerden que Moisés les tuvo que decir, ¿no? Ahora escuchen, hijos de Leví, os es poco, dice que el Señor os haya apartado a ustedes para el servicio, también anhelan el sacerdocio. Entonces, ¿y qué claro para que murmuren así de él? Entonces, miren, yo había armado esta gráfica, conforme lo que íbamos leyendo hoy con mi esposa, armamos esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la genealogía de Coré, por ejemplo, Leví, patriarca, Coat, uno de los hijos de Leví, ¿sí? De los cuales salió el clan de los coatitas. De ahí viene Coré, ¿sí? Y de los descendientes de Coré que se salvaron, tengamos en cuenta aquí, según este texto, los hijos de Coré eran Asir, Elcana y Abiasaf, ¿sí? Estos tres hijos de Coré se salvaron. Tengamos en cuenta que de Datán y de Abirán, la descendencia de Datán y de Abirán no se salvó, o sea que no quedó, no quedó linaje de ellos en la tierra. Pero de Coré, quien era el máximo líder de esta rebelión, la descendencia de Coré se salvó, pero no por mérito de Coré, sino por mérito propio. Los hijos de Coré se apartaron de este pecado y se ve que ya tenían edad suficiente como para decidir, ¿no? Si esto estaba bien o mal. Entonces miren, de Abiasaf, miren quién nace de Abiasaf, esto es importante. De Abiasaf nace o viene, digamos, a surgir este personaje, el Caná. El Caná, me dice mi esposa, qué importante el tema de que el profeta Samuel, miren, ¿no? El profeta Samuel, hijo de el Caná descendiente de Coré, Coré descendiente de Coat, y Coat descendiente de Leví. ¿Quién iba a pensar, quién se iba a imaginar de que de este terrible suceso iba a nacer alguien tan importante como el profeta Samuel? Porque yo les puedo decir que sin profeta Samuel no hay rey David, sin rey David no hay Yeshua. ¿Se dan cuenta más o menos a dónde vamos con este punto? ¿Sí? La importancia de Samuel en el ministerio mesiánico de David y del rey David y del Mesías Ben David, del hijo de David. ¿Sí? Entonces, ¿quién iba a pensar que de Coraj iba a nacer el profeta Samuel? Aquí más o menos leemos lo que dice, primer gran profeta de Israel después de Moisés. Miren, ¿no? ¿Por qué? Porque en el judaísmo Samuel o Shemuel es elevado al mismo rango de Moisés. ¿Sí? Su padre Elcaná era un levita de la familia de Coat, fíjense, que vivía en el territorio de Efraín, por la cual también se consideraba un efraimita. La ciudad donde vivía se llamaba Ramataín de Sofim. Anat era su mamá, su madre era estéril, hizo la promesa de que si Dios le daba un hijo lo dedicaría al Señor como uno de los nazareos. ¿Sí? Esto es importante. Yo esta gráfica se la voy a enviar
al grupo para que las tengamos todos, porque es importante. Dios escuchó su oración y le dio un hijo a quien le puso por nombre Shemuel. Significa Dios escucha. Shemu tiene la raíz de Shema. Shemuel, Dios escucha. Lo llevó al sumo sacerdote Elí. Elí era descendiente de Aarón, que vivía en Silo con el fin de que lo prepararan el tabernáculo para el servicio del Señor. En Silo, Samuel vivía en una habitación contigua al santuario y muy cerca de la del sumo sacerdote. El Señor le reveló el castigo que recaería sobre la casa de Elí por causa de la conducta profana de sus hijos, ¿no? Yo cuando era chico, cuando digo era chico me refiero cuando era nuevo en el Evangelio, me he preguntado por qué nunca Samuel pudo sucederlo a Elí. Y ahora entiendo porque Samuel no era del linaje de Aarón, ¿sí? Si bien Samuel era del linaje levita, él podía ministrar en el santuario, podía ayudar en las cosas santas, pero no podía nunca ocupar el lugar de un hijo de Aarón. Elí sí era descendiente de Aarón, pero, ¿cómo te puedo decir? Samuel no, él era un simple levita de la familia de Coat, descendiente de quién, nada más ni nada menos que de Coraj, ¿no? Aquí hay otros puntos clave, por ejemplo, le he puesto con amarillo este cuadro, para que veamos que en números 2.10 y números 3.29 vamos a ver la cercanía que tenían el campamento rubenita con el campamento coatita, ¿sí? Geográficamente estaban cerca, ¿sí? O sea que a Coré, a Datán y a Abiram se les facilitaban las reuniones, ¿no? No tenían que viajar de aquí para allá, ni de acá para allá. Ellos tenían fáciles las reuniones, y digamos, a espaldas de Moisés ya se venían reuniendo ellos. Después con rojo les puse el borde del campamento. ¿Por qué? Porque según números 16:46, la plaga comenzó por los bordes, ¿sí? La plaga que vino sobre el campamento, es decir, el ángel que venía destruyendo a todos, comenzó por el borde del campamento. Yo ahora paso al práctico. Esto se lo voy a compartir en el grupo para que lo leamos. Cortesía de Biblia Todo, ¿sí? Toda esta biografía la saqué de bibliatodo.com. Cuando tengan dudas, quieran conocer a un personaje bíblico, búsquenlo allí. Está toda la información, toda, digamos, la ficha identificativa de cada patriarca, de cada personaje bíblico. No encuentro lo que les quiero compartir, aquí está. Pero no me aparece en la pantalla, no sé. Ahora sí. Ahora sí. Trabajo práctico para Yacorar. Como les dije, la iniciativa que he tomado este fin de semana es, con las respuestas correctas y con las más allegadas al cayer que aprendimos hoy, al cayer que es lo correcto, dar en el blanco, he tomado todas las respuestas que ustedes han hecho y para hacer el desarrollo de este práctico. Realizado con las más acertadas respuestas de los hermanos y hermanas, Baruch Hashem. Aquí les puse cayer, miren, el que aprendimos esta mañana. ¿Sí? ¿Qué significaba cayer? No, apartado creo que. Cayer. No, kadosh. Correcto. Correcto, eso significa acertado. Apartada, acertada. Acertado, no apartado. Ese es kadosh. Kadosh. Bien. Vamos por aquí. El nombre de coraje en el pictográfico. Esta es la que más me gustó, chicos. Esto es lo que yo esperaba. Significa
¿Se acuerdan qué era? Era el ocaso, la carita y la cerca, ¿no? Son Sí. los pictogramas, ¿sí? Alguien me puso, aquel que está detrás o que causa, provoca la separación de la figura que es líder, autoridad o guía, ¿sí? Esa la escogí como si esto fuese un, no sé si se acuerdan ustedes del Taringa, la respuesta más, no me acuerdo cómo que era eso, nunca tuve Taringa, pero yo busqué por allí. Entonces esta es la respuesta más valorada, ¿sí? La respuesta más votada, o mejor respuesta sería aquel que está detrás o que causa, provoca la separación de la figura que es el líder de autoridad, ¿sí? Entonces, después hay una segunda opción que dice, por detrás la persona se paró, ¿no? Un poquito más, más concreto, más cortito, ¿sí? Y acá yo les pondría esto si quieren anotarlo, miren. A ver. Que estaba detrás, quiso ser primero y causó una, ¿qué creen ustedes? Una división. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es poner, esto sería het, esto sería resh, y esto sería kof, ¿sí? Lo tenemos, kof, resh y het, ¿sí? El que estaba detrás quiso ser primero y causó división. Bien. ¿De qué tribu eran los que se levantaron contra Moshe y Aarón? Esto tenía una subpregunta que era, ¿y por qué, no? Había un por qué. ¿Por qué tenía que ser de Rubén? ¿Sí? Es decir, en la inteligencia que tenía Coré, ¿por qué él escogió Rubenitas? ¿Por qué no escogió Danitas, por ejemplo? ¿Por qué no escogió judíos, o sea, de la tribu de Judá? ¿Por qué no? Si es la tribu, una de las tribus más importantes, ¿no? ¿Por qué no escogió de la tribu de Judá? ¿Por qué escogió Rubenitas? Alguien me respondió así, de la tribu de Rubén, y fue así porque esta era la tribu mayor del primer hijo de Jacob, el hijo mayor, quien debió gozar de la primogenitura si no fuera por la acción que cometió. Esto lo vamos a encontrar en Bereshit 49, ¿sí? Recuerden la maldición de Jacob a su hijo Rubén, Simeón y Leví. A esos tres no los bendice. Son los únicos tres que él no bendice. A todos los demás los bendijo. Los bendijo en gran manera, pero a Rubén, a Simeón y a Leví no los bendijo. Léanlo después, Génesis 49. Jacob no bendice a Rubén, es más, lo exhorta, ¿cómo se dice? Lo amonesta por lo que hizo, ¿sí? Se metió en el lecho de su padre, se acostó con su sierva, ¿sí? Creo que era con Silpa, o con Bila, no me acuerdo, pero si lo leen ahí van a ver. El lecho de su padre, como símbolo de rebeldía, perdiendo así el derecho a ser el Rosh, o Rishon, ¿sí? El Rishon de las 12 tribus. Muchos de los que acompañaron a Korah eran además miembros del consejo. Aquí quiere decir cabeza, ¿sí? Cabeza. O principal, vendría a ser, ¿no? Cabeza o principal de las 12 tribus. Muchos de los que acompañaron a Korah eran además miembros del consejo y príncipe de las tribus eran de renombre, ¿sí? ¿Todo es una respuesta? No. Es un argumento Ah, a la segunda pregunta. ¿Se acuerdan que decía de qué tribu era? O sea, simplemente teníamos que poner de Rubén y listo. Pero claro. la pregunta tenía una subpregunta que decía, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué? Bien. La siguiente elección mía fue esta. Yo elegí de otro trabajo, elegí esta. Porque estaban acampados juntos al sur del Mishkan. Bueno, me pareció válida también. ¿Se acuerdan que le mostré del campamento cómo estaba? Coat estaba justo arriba de De Rubén, Rubén. al sur del Mishkan, ¿sí? Entonces Ujú. también puede ser. ¿Por qué? Porque estaban cerca. Bueno, en uno de los niveles de interpretación de Torah podemos decir que estos se han reunido por cercanía, ¿no? Pero en un nivel más avanzado de interpretación podemos decir Korah
tomó de los rubenitas porque eran los auténticos primogénitos. Y recuerden que Hashem destituyó a los primogénitos por causa del becerro de oro, cambiando así el sacerdocio real que les correspondía a los primogénitos, se los pasó ¿a quién? ¿A quién se los pasó? Los levitas. A los levitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Coré? Como que Coré quería ser más santo que Dios, o más justo que Dios, diciendo, Señor, yo quiero restaurarlo todo al modelo principal. Yo quiero restaurarlo todo al modelo original. Estos rubenitas les corresponde el sacerdocio. Y yo creo que esto de los levitas ya no va, aunque yo sea un levita, ¿sí? Número de muertos en esta parashá. Aquí hay algo que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? El número redondo, por así decirlo, es 14.950, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son 250, 14.700. No. 250 más 14.700. 14.000. 14.700. 700, ¿sí? Ujú. Pero, si nosotros le sumamos a Coré, escuchen esto, puedo estar equivocado, ¿no? No hay problema. Si sumamos a Corá, más, a ver si me acuerdo el nombre según el Midrash de la mujer de Coré. No me acuerdo. Mujer de Coré. Entonces el número se va un poquito. ¿Y por qué no le sumo los hijos? Porque los hijos no murieron. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, a eso habría que sumarle Datán, Abiram, sus mujeres, ¿no? Como la Torah no nos proporciona esa información, entonces el número lo dejamos en 14.950. ¿Sí? Aunque poniendo un signo más ahí, se soluciona el problema, ¿no? Más de Más 14.000. estos. ¿Sí? Pero a ver, ¿están de acuerdo con esto o es una locura mía nomás? Sí, 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 a sí. mí. ¿Sí? Menos Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque Coré no es contado entre los 150 incensarios, ¿sí? ¿Sí? Los demás murieron en las tiendas y estos 250 murieron frente al Mishkan. Bien, como la 4 dice así, objetos sagrados del santuario que tienen en común las dos historias. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto sagrado? El objeto es el incensario. Hasta aquí nomás es la respuesta. Yo esto le agregué yo, no crean que nadie me responde así, porque si no, sería muy escribir cosas que no dice la pregunta, ¿sí? Del hebreo Machtah, sobre el cual colocó Ketoret. Estas son más o menos para que las aprendamos, ¿sí? Machtah, incensario. ¿Qué se coloca en el Machtah? Se coloca Ketoret, que significa perfume. ¿Sí? Cantidad de varas. ¿Sí? ¿Cuánto han escuchado el programa La Porción de la Verdad? De la grabación. No, son- Bien, ¿no lo han escuchado? ¿No lo han escuchado, No. Pedro, en el programa Coraje? Escúchenlo después si pueden, porque ahí en el programa, creo que yo me equivoco, ahí digo 13 varas, ¿sí? ¿Lo pasaste, Dani? Sí, ¿Seguro que lo pasaste? sí lo pasé. Porque no lo vi yo y te iba a decir el día ayer que Sí, lo sí, pasaras. Perdón, disculpa, no me di cuenta. sí lo pasé. Igual ahora pueden hacerlo clic para escucharlo, pero van a escuchar ahí que yo digo 13 varas. A ver, ¿por qué yo dije 13? ¿Y por qué yo en las opciones les puse 14, le puse 12 y les puse 13? Porque puede existir, miren, vamos a fundamentar eso, ¿sí? ¿Cuántos son los hijos de Jacob? Los hijos de Jacob son 13, ¿sí? 13 hijos de Jacob, los cuales son 12 varones y Y una una mujer. Esta mujer se llamó Diná, ¿sí? Dina. Ahora, de esos 12 hijos, acuérdense que el hebreo acentúa en la segunda sílaba o al final, ¿sí? Diná, ¿sí? De esos 12 varones hay uno que se llamó Yosef,
que tuvo 2 hijos, ¿sí? Manasés y Efraín. Eso. Menashe y Ah, Efraín, ¿sí? A estos 2 hijos, Jacob los adoptó como hijos suyos, ¿sí? Entonces ya tenemos de los 12 hijos de Jacob, que vamos a decir tribus, 12 hijos de Jacob, más Menashe y Efraín, ¿cuánto nos da en total? 14. 14, ¿sí? Entonces, ¿podríamos decir que las tribus son 14? La respuesta es sí y no. ¿Mm? Sí y no. Hijo de Jacob, 14. Tribus de Israel son 12 y siempre van a ser 12. ¿Sí? Porque hay que entender el capítulo 49 de Génesis y el capítulo 32 de Deuteronomio, porque Moisés va a hacer lo mismo que hizo Jacob, pero en esta ocasión Moisés va a bendecir a los descendientes de las 12 tribus. ¿Sí? En Génesis, Jacob bendice a sus hijos, o maldice. Yo diría bendice y maldice, porque lo que le dijo a Rubén no es ninguna bendición. Lo que le dijo a Simeón y Leví no es ninguna bendición. Por lo que hicieron con los hijos de Siquem, deshonrando la palabra de su padre Jacob. Si no han leído la historia, léanla después, cómo ellos deshonraron la palabra de su padre, cuando su padre ya había dado su palabra diciendo que no iba a haber guerra entre las familias, porque esta mujer, Dinah, había sido deshonrada por el príncipe Siquem, el príncipe Hamor, ¿sí? ¿Qué hizo Simeón y Leví? Le pasaron espada a todos luego de pedirles que se circunciden para poder ser parte del pueblo de Israel. Y una vez que ellos se circuncidaron, creo que al 10º día, cuando el dolor era más agudo, ellos fueron con espadas y los mataron a filo de espada. Entonces, a ver, resolvamos el problema de estos 14, 13, ¿sí? Entonces, Algunos dicen que ya que mataron a su propio pueblo porque ya estaban circuncidados. eso, por eso es el enojo de Jacob. El enojo de Jacob es decir, ¿cómo puede ser tan malo y no tener palabra, ¿no? Es decir, si queréis ser parte de nuestro pueblo, circuncidados, y cuando ellos lo hicieron, fueron y los mataron como perros, ¿no? Entonces, una maldad terrible lo que hicieron ahí. Por más que ellos digan que haya sido hacer justicia por su hermana y todo, deshonraron la palabra, y para Dios, la palabra es muy importante, ¿sí? Entonces, no podemos deshonrar nuestra palabra. Más que su papá, que es la autoridad máxima, ya había dicho que no iba a haber guerra, y ellos deshonraron terriblemente la palabra de su papá. Entonces Simeón y Leví, tengan en cuenta, Simeón y Leví fueron maldecidos, pero Leví se reivindica y Simeón hasta el día de hoy no lo hizo. ¿Sí? Leví se reivindica con el becerro de oro, que Simeón no. Es más, cuando vayamos a la parasha Bait Hanan, de Barim, van a ver lo que la tribu de Rubén y de Simeón le proponen a Moisés. Van a ver que ellos le proponen no cruzar el Jordán y quedarse de ese lado del Jordán en la tierra prometida. Eso también trajo sus consecuencias. Pero le estoy adelantando algunas cositas de las parashas que vienen. Bien, entonces, ¿por qué podrían haber sido 14? Por esta explicación, ¿sí? La adopción de Manasés y de Efraín, ¿sí? ¿Por qué podrían haber sido 13? Porque si estamos contando los hijos de José, tenemos que descontarlo a José, ¿no? No podemos contar a José, a Manasés y a Efraín, ¿no? Sería como sacar mucha ventaja de parte de él. Entonces, ¿y por qué son 12 y siempre van a ser 12? Porque tengamos en cuenta que Leví, ¿cómo? Porque está escrito también, ¿o no? También, porque dice, presentaron 12 varas, ¿no? Y lo dice, y lo dice específicamente, y creo que lo repite después. Trajeron 12 varas. Pero sí lo leí. ¿Cómo? No recuerdo si lo repite, pero sí que una vez está escrito. Sí lo repite. 2 veces lo dice. Bien, pero a ver, para que entendamos esto tenemos que entender que la tribu de Leví, o sea, de estos 14 tenemos que restar 2. Vamos a restar a Leví, menos 1 y menos 1, ¿sí? Uno es Leví, porque el Señor dijo, no recibirán heredad, no son su heredad,
Y el otro que tenemos que restar es Yosef. ¿Sí? Porque al pasar los hijos de José a ser parte de las 12 tribus, José ya no es una tribu en sí, sino que ya son 2 tribus, ¿sí? Claro. Entonces el número nos queda en 12, ¿sí? Siguen siendo 12, pero por más que José y Leví no sean contados como tribus, ¿sí? Tipo del árbol del cual era el palo muerto que volvió a vivir, todos respondieron bien, era un almendro, ¿sí? Los que respondieron los rubenitas a Moshe, esta es la mejor respuesta para mí, no iremos allá, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente, y tampoco nos has metido tú en una tierra que fluye leche y miel y nos has dado heredades y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos, ¿sí? También me han respondido así, y así, que también era válido, no iremos allá, no subiremos, súper bien. ¿Cómo intercedieron los líderes ante esta situación? Ellos se... bueno, yo lo copié y lo pegué, se ve que lo escribieron mal. Acá es postraron sobre sus rostros y dijeron al Señor que por yo iba a castigar a todo el pueblo. Escuchen esto, por el pecado de un solo hombre. ¿Sí? Esa es la respuesta. Material del incensario eran de bronce. ¿Y qué se hizo con el batido? Eso viene a ser una fundición, ¿no? ¿Qué se hizo con la fundición de este metal? Mandó el Eterno, Jehová, revestir el altar como memorial para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para hacer incienso delante de Jehová, para que no les pase como Coré y a su séquito. Otra respuesta, me pusieron, eran de bronce e hicieron plancha para cubrir el altar. ¿Sí? Y por último, el verdadero falso. Es falso, me pusieron aquí, ya que este descendió al Sheol con todas sus pertenencias, casa, familia y mujeres, hijos y pequeñuelos. Y después me gustó este también que dice, falso porque Coré se fue con todos sus bienes al Sheol. ¿Sí? Entonces, no sé si están de acuerdo con esta nueva modalidad de mostrarles a los hermanos también más o menos para que vean cómo es que están interpretando la Torah los demás hermanos. Esto sigue siendo anónimo, nadie va a saber quién lo hizo y quién lo escribió. ¿Sí? Yo le voy a agregar solamente estas cositas, así del hebreo, las raíces de las palabras nada más, solo las raíces de sus palabras, y para que lo aprendamos, ¿sí? Ahora quiero escucharlos. Es más práctico así me parece. ¿Sí, no? Más práctico, Y porque... además, o sea, es como decir, vemos vemos de los demás, o sea, no es que vos la completás como es correcta, sino que vemos como los demás completar. Sí. Por ejemplo, miren, yo les digo, yo siempre armo la primera pregunta como diciendo, ¿qué significa la expresión hebrea? Yo digo, no puedo poner qué significa la expresión hebrea coraj, porque me van a poner significa coré, ¿no? Entonces, yo digo, tampoco puedo preguntar qué significa porque no es una expresión, es un nombre, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, ¿cómo la podemos hacer? Y digo, bueno, a ver, vamos a probarle a los hermanos el pictográfico, a ver cómo están interpretando lo que yo le llamo el diccionario gráfico del Señor, que todas las palabras en el hebreo tienen su explicación en el pictográfico. ¿Se acuerdan cuando vimos Yud Kei Bab Hei, mirar la mano, mirar el clavo en la mano? ¿Se acuerdan? Entonces, todos los nombres denotan carácter, y aún así lo hacen en el pictográfico y lo hacen de una manera extraordinaria, ¿sí? Bien, me aseguré de que cada respuesta tenga al menos una de cada uno, así que para la gloria del Señor, todos lo hicieron bien. Todos lo hicieron bien. Hay respuesta de nuestra hermana Paulina también, bueno, Y ya lo va a ver, ya lo va a ver. Ya lo porque va a estaba ver. esperando. Amén, amén. Así que bueno, Baruch Hashem, gloria al Señor por todo lo que aprendemos, por todo lo que ustedes pueden enseñarme a mí también. Nadie se lo sabe todo, menos yo.
Así que gracias, hermanos, gracias. Sin ustedes, seguiríamos estudiando solitos nosotros. Así que, Ahí sabes de las ideas que tenemos, claro, las ideas de lo que, cómo interpretamos. Está buenísimo. Una de las cosas que me impactó de la rebelión y después de ver el castigo que le pasó a estos que se rebelaron, después de todo eso, el pueblo murmura. Yo digo, no aprenden. Ayer están viendo eso, ayer están viendo zarpada mortandad, y hoy murmuran contra Moshe y Aarón. Así que es También, la hermano, parte que a mí me impresionó. increíble, nos relacionábamos con Silvina, por ahí, bueno, otra parte, una interpretación un poquito más acercada a las cosas que uno vive, en el sentido que, bueno, la palabra dice, ¿no? Que somos ya el sacerdocio, pueblo escogido, pueblo santo, ¿no? y lo que más me llamó la atención es donde dice, apartado de esta congregación, ¿no? Yo creo que a veces hay muchas congregaciones que han perdido el camino del Señor, ¿no? Que han perdido la guía, y yo creo que hay quizás muchas personas que en estos tiempos el Señor les dice, ¿no? Apártense de esa congregación, apártense, porque yo he visto al principio cuando veíamos el tema de los pastores, el tema de, de que ninguna oveja es de ningún pastor sino del Señor, nadie hace discípulo de uno mismo sino discípulo de Dios, y yo creo que muchas congregaciones, ¿no? No tan solo cristianas evangélicas, pentecostal, bautista, adventista, en estos tiempos, en estos últimos tiempos creo que muchos se perdieron, ¿no? O se están perdiendo la mirada al Señor, y muchos van a ser sacadas de esas congregaciones, ¿no? Muchos creo que muchas personas van a ser sacadas de esas congregaciones para poder seguir el verdadero camino, ¿no? Y si Amén. no, se van a perder todos juntos, se van a terminar perdiendo. Quizá, bueno, sea una interpretación que algunos no compartan, ¿no? Eh, pero eso es lo que podríamos también interpretar y ver, bueno, el tema de los celos de Usted hay que tener en cuenta eso, Javi, antes de cambiar de tema, porque Correa no era ningún ateo. Correa, Datán y Avirán no era ningún ateo. Él lo creía, exactamente, pero a su manera. exactamente, exactamente, hermano, es tremendo, y poder ver también los celos de Coré, ¿no? Con respecto a su primo, ¿no? Los celos de que tendría que haber sido él y quedó en segundo lugar, ¿no? Quedó atrás. Cómo a veces los celos llegan a destruir cosas, ¿no? Lo pude leer un poquito, hermano, de lo último que envió usted. Sí, No lo alcancé a leer todo, relacionado a la paralla esta, y veíamos los celos, la amargura de corazón, todo eso que pasa en el corazón de las personas, ¿no? Cuando sucede este tipo de cosas, bueno, con respecto a la primogenitura, hay varios pasajes que hablan del tema de los celos, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante, hermano. Muy interesante, hermano. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, hermano. El tema de apartarse así de aquellos que atentan contra el liderazgo, sobre todo en las congregaciones. Pero también es destacar, nosotros veíamos con Ruth, hay una administración, la actitud de Moshe, ¿no? Porque a pesar de que el Señor dijo, apártense de aquellos que estaban pecando en ese momento, Moshe, como intercesor, lo que hizo fue llamarlos a estos pecadores, y yo creo que en esa no especifica, o sea, no dice por qué lo llamó, pero yo estoy convencido que probablemente los haya llamado para, no sé, Dani, por ahí, ¿qué pensás vos? Como para hacerlos recapacitar, antes que la ira de Dios terminara con todos. Y aún así se niegan. O sea que el Señor le da una oportunidad, en este caso a través de Moshe, ¿no? Y no dice obviamente que Jehová dijo a Moshe que hiciera eso, pero Moshe como intercesor, así como fue Yeshua con nosotros, le da la oportunidad
de recapacitar y aún así no lo hacen. En ese caso sí, ya yo creo que ya no se puede hacer más nada, porque aquí es como usted dice. Y muy bueno eso que veíamos con Ruth de la acción que toma tanto, y también Dani, está bueno que lo haya puesto en el trabajo práctico, y para tenerlo en cuenta, de la actitud que toman los sumos sacerdotes, ¿no? Perdón por la palabra, pero los Cohen y Sí. que fue ponerse entre el pueblo y Dios. O sea, ¿con qué necesidad, no? Si Dios ya había tomado una decisión, pero es su trabajo, y es el trabajo del santo, de aquel que está para interceder, Trabajo de amor. Amén, amén. claro, de aquellos que nos guían y son nuestros líderes. Es su trabajo, o sea, interceder por nosotros, así como lo hizo nuestro amado Yeshua, ¿no? Amén, Hoy amén. nuestro sumo Cohen. Amén, amén, amén. Miren que justamente por eso a mí me gusta escucharlos, porque solo hecho de escucharlos, leer nomás, ya a mí me llegan cosas. No sé a quién le tocó esa parte, y cuando lo leía, a mí me llegó a decir, pero aquí está claramente Moisés desobedeciendo a Dios, porque Dios le dijo, apártense de la congregación, y Moisés no lo hizo, ¿no? Y le fue contado como justicia eso, porque sirvió para que Moisés sea una sombra profética de nuestro amado Yeshua Mashiach, el verdadero Kohen Gadol, el verdadero, como dice Hebreos capítulo 2, el único sumo sacerdote que tenemos que intercede por nosotros. Porque aunque Dios le dijo ya en reiteradas ocasiones, apartaos, dejadme que yo los consuma, y ellos no obedecieron, pero esta fue una desobediencia kosher, por así decirlo, porque si Adonai cumplía con ese propósito, se iba a ver en riesgo el plan de salvación. O sea que ahí Moisés como que fue propicio a nosotros, ¿no? Con respecto a la salvación, ordenando a Aarón que haga esta expiación. Qué curioso notar la palabra expiación cuando no hay animales por medio, ¿no? Cuando no hay derramamiento de sangre, porque la Biblia dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero en esta ocasión, solamente con el incensario fue suficiente para que la mortandad cese. Hermano, ¿qué vendría a ser el incienso? ¿Eso con qué propósito lo hacían? Bien, por eso yo les puse ahí en el significado el perfume. Ese perfume fue elevado al cielo. Empezamos otra, ¿qué les parece un ratito para terminar todos los temas? ¿Sí? Porque queda menos de un minuto. Y uno Bueno, va a porque quedar va a hablando, ser sí o sí. explicación a medias. Iniciamos otra, ¿sí? Sí. Vale.